Descubrimiento. Palabra que significa el encuentro o hallazgo de algo desconocido, u oculto hasta el momento. Cada día de nuestras vidas aprendemos algo nuevo, o descubrimos algo que antes no sabíamos. Probablemente tú ya lo has hecho como todos en algún momento, y es algo de lo más normal, y así como pasa en la vida real, también pasa en la historia, descubrimientos que evolucionaron a la humanidad y la cambió por completo. Pero así como hay descubrimientos sorprendentes, también existen descubrimientos interesantes, extraños y perturbadores. Dicho todo esto, sé bienvenido a mi canal y ponte cómodo, así que empecemos. Mamut lanudo. Probablemente todos saben lo que es un mamut. Pero en resumen, fue una especie de la familia Elefantidos. Existieron aproximadamente hace 5 millones de años, y cuando definitivamente estos desaparecieron fue un aproximado de hace ya unos 4000 años, lo que los mató fue exactamente por el cambio drástico que sufrió el clima. Pero increíblemente, a pesar de haber sido una especie ya extinta, y con muy pocas posibilidades de volver a la vida, a pesar de todo eso se han encontrado cuerpos de estos. Pompeya. Pompeya, fue una ciudad romana que quedó en el olvido por cierto momento en la historia. Era un municipio localizado en la ciudad metropolitana de Nápoles, en la región Campania, que contaba con más de 20.000 habitantes, pero lamentablemente esta quedó destruida, después de que una catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79. Después de muchísimo tiempo, en el año 1748 Pompeya fue descubierta bajo unos metros de ceniza volcánica en una de las primeras excavaciones de la historia, y lo sorprendente de esta ciudad es que sigue muy bien conservada, hasta los cuerpos de los habitantes se les llega a ver en la cara sus expresiones de miedo, y hasta el día de hoy siguen las excavaciones en busca de más, que es lo más probable. Primer garabato sexual. Así es, aunque no lo creas, desde hace muchísimo tiempo existían este tipo de cosas, y esto relata desde hace 3500 años. Hoy permanecen casi intactas en la pared de un hipogeo de la necrópolis tebana, y es uno de los descubrimientos más extraños que se han descubierto hasta ahora, aunque igual existen otros, pero este es el más viejo que se ha tenido existencia por el momento. Líneas de Nazca. En el año 1927, en las pampas de Huamanas de la región Ica, fueron descubiertas unas increíbles figuras conformadas por rocas, que al estar en una montaña daba a figuras de animales o plantas. Se cree que quien las construyó fueron por extraterrestres, pero otros piensan que fueron las mismas personas que querían representar a sus dioses, aunque es uno de los descubrimientos más extraños que se han encontrado. Estatuas Moai. Los Moai son estatuas monolíticas humanoides ubicadas en la isla de Pascua. Se estima que fueron construidas por los años 1700 o 1600, y el significado de los Moais es el rostro vivo de nuestros ancestros. Actualmente hay más de 900 estatuas Moai de piedra en la isla y son gigantes. Sin embargo, lo extraño empieza cuando no se tiene idea de la forma en que la pudieron construir y todo eso. Hay muchas teorías, pero jamás la que se sabe exactamente, y en la actualidad sigue siendo un misterio. Ejército de terracota. En el año 1974, donde se hacía una excavación en un pozo, se descubrieron más de 1300 guerreros y caballos de terracota, 80 carros y decenas de miles de armas de bronce, toda una caballería entera. También se le conoce como los guerreros de Xi'an, ya que se descubrieron enterradas a 33 kilómetros de esta ciudad.
El objetivo de estos guerreros era de la protección de la tumba del emperador, Qin Shi Huang, y esto se remonta a hace más de 2200 años, y tomó 40 años completar la construcción de estos. Hasta la fecha es uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Machu Picchu. En lo alto de los Andes del Perú, sobre el valle del río Urubamba, se encuentra ubicada la famosa y vieja ciudad inca, Machu Picchu. Es conocida como la ciudad perdida de los incas, y está situada a 2430 metros sobre el nivel del mar, es uno de los arqueológicos más famosos del mundo. Se construyó a mediados del siglo XV y fue abandonada después. Hasta la fecha es uno de los tesoros más apreciados de Perú. Cabezas olmecas. En el año 1862, José María Melgar y Serrano descubrió en la hacienda Hueyapan la primera cabeza olmeca, donde tiempo después se descubrirían 17 cabezas olmecas en diferentes lugares. 10 en San Lorenzo, 4 en La Venta, 2 en Tres Zapotes y 1 en Rancho La Cóbata. Datan del período preclásico. Lo que representan estas cabezas son los diferentes gobernantes olmecas, cada cabeza con algo distinto que lo caracteriza, y hasta la actualidad sigue siendo un misterio su origen. Pirámides. Bien, para este caso no hablaré de una pirámide como tal, hablaré en general y por todas. Como ya se había mencionado, hay descubrimientos extraordinarios, pero también hay otros que lo son, pero a la vez misteriosos. Hay pirámides de distintos tamaños obviamente, construidas incluso antes de Cristo, y cuando pensamos en eso, se nos puede venir a la mente Egipto, México, o incluso Sudán, que es el país con más pirámides del mundo, contando con más de 255 pirámides. Ciudad perdida. En el año 700, por un pueblo llamado Tayrona, existió una de las mejores metrópolis de esa época, su nombre, la ciudad Teyuna. Hay un aproximado de 1000 casas que conformaban la ciudad y pudo llegar a albergar hasta 4000 personas. Los españoles jamás la conquistaron, pero no fue hasta por los años 1600, donde la ciudad quedó prácticamente abandonada y empezó a quedar en el olvido. Se desconoce exactamente la razón por la cual fue abandonada, ya que era uno de los mejores territorios en donde vivir, y con las mejores condiciones, y si bien habían algunos problemas como la guerra o alguna enfermedad, aún así eso nunca llegó para esa ciudad, y por alguna razón desconocida fue abandonada para siempre. Los vikingos descubrieron primero América. Todos sabemos que la historia siempre nos ha dicho que Cristóbal Colón fue el primero que descubrió América, pero no. Desde que se descubrió un asentamiento vikingo en Canadá, hace más de 50 años, se dieron cuenta que realmente ellos fueron los primeros europeos en pisar América. Descubrieron América 471 años antes que Cristóbal Colón, donde establecieron un mini campamento en la isla de Terranova. El vikingo Bjarni Hrólfsson se había perdido junto a 35 hombres más, donde en esos momentos habían llegado a América. Los vikingos llegaron a América hace exactamente 1000 años, 471 antes que Colón. Primera queja por un mal servicio. Lo que ahora mismo estás viendo, es una tabla que relata del año 1750, hecha a mano y sobre una piedra, en la que cuenta cómo un babilonio llamado Nani andaba muy molesto sobre un vendedor que le vendió lingotes de cobre en muy baja calidad. La parte final decía que él tenía todo el derecho de escoger el que quería y también que podía rechazarlo si quería. Hasta la fecha es la queja por un mal servicio más antigua registrada. Ferrari enterrado.
En el año 1978, en Los Ángeles, dos niños se pusieron a jugar y a excavar, en el jardín de su casa, y en esos momentos empezaron a notar un poco de metal y con pintura, lo que dio la forma de un carro. Después de eso la madre de los dos niños llamó a la policía, y con ayuda de maquinaria y una excavadora lograron encontrar algo sorprendente. Era un Ferrari Dino edición ilimitada, solo se crearon 100 por esos tiempos, y habían encontrado uno, al parecer llevaba varios años enterrado. El descubrimiento obviamente se escuchó por todas partes, y la mayoría con la incógnita de por qué había un Ferrari enterrado en una casa. Tiempo después, gracias a las placas del vehículo, se logró descubrir que este auto pertenecía a una persona, la cual al no poder pagar todo el dinero que este costoso auto requería decidió contratar a alguien para enterrarlo. Hasta la fecha uno de los descubrimientos más sorprendentes de la historia. Cueva de Altamira, España. Ubicada cerca de la Santilla del Mar en Cantabria, en España, la cueva es uno de los descubrimientos más increíbles de la historia, que nos ha dado información sobre la vida en el período paleolítico. Se han encontrado huesos tallados, herramientas de piedra rudimentarias, y este magnífico lugar tiene muchos artefactos los cuales nos dan una idea de la vida cotidiana durante la Edad de Piedra. La cueva fue descubierta en el año 1868 por Marcelo Sanz de Sautuola, y en aquel momento no reconocían el tipo de pintura y pensaban que no fue hecha por el humano. Antiquitera. Antiquitera, o anticitera, es el mecanismo más viejo del mundo, construido hace más de 2000 años, entre los años 100 y 150. Prácticamente es una computadora analógica, que puede predecir las posiciones del Sol, la Luna y los planetas, así como los eclipses lunares y solares. Fue descubierto en 1901, entre los restos de un barco de la época romana en la isla Anticitera, Grecia, a 45 metros de profundidad, y también es considerado como el primer ordenador analógico de la historia. Tablas malditas. Con más de 2400 años de antigüedad, 5 tablas construidas con plomo fueron descubiertas en la tumba de una mujer, de Atenas, Grecia. En las tablas estaban escritas varias maldiciones, en donde pedían hacer daño a 4 parejas. Las 5 tablas fueron perforadas por un clavo de hierro, y hasta la fecha se desconoce quién y del por qué fueron hechas esas tablas con maldiciones. El material más antiguo encontrado. Existen muchos materiales en la Tierra, pero existe uno que sobredestaca por ser incluso mucho más viejo que nuestro sistema solar, desde hace más de 7500 millones de años. Se trata del polvo de estrellas, el material más antiguo que se ha encontrado hasta ahora. Todo esto se descubrió por un meteorito, el meteorito Murchison, que cayó en Australia en 1969, fue el que trajo este magnífico material a la Tierra. Actualmente sigue muy bien conservado y es hasta ahora el material más antiguo que existe en nuestro planeta. Nan Madol. Nan Madol es una secuencia de pequeñas islas artificiales unidas, conocida también como la Venecia del Pacífico. Construida entre los años 1200 y 1700, y considerada antes la capital de la dinastía Saudeleur. El gran misterio son las estructuras megalíticas que componen la ciudad, ya que con el material que se construyó, que es basalto, no estaba cerca, sino a kilómetros, y aproximadamente cada piedra logra el peso de entre 5 y 6 toneladas, incluso algunas de hasta 25. Tampoco se sabe cómo o quién construyó todo eso, y aún más interesante es que, bajo de estas pequeñas islas, hay una muy misteriosa ciudad que no tiene explicación, oculta debajo de estas, prácticamente una civilización abandonada, y hasta la fecha es un completo misterio.
desastre peor que Chernobyl. Todos conocemos la tragedia de Chernobyl, ya que fue el peor desastre nuclear de la historia, y que hasta la fecha, después de 36 años de lo sucedido, sigue emitiendo altas cifras de radiación. Pero se cree que hubo otro mucho peor que este, y no solo porque se esparció por medio país, sino porque también sigue activo, y se podría decir que es 10 veces aún más peligroso que el de Chernobyl, y que podrías estar viviendo con él. Todo esto comienza en México, desde Chihuahua, precisamente en Ciudad Juárez. En 1977 un grupo de doctores de un hospital privado, compraron una máquina de radioterapia con el componente de cobalto 60, uno que es fuertemente radioactivo. La máquina emitía rayos gamma para tratar a pacientes con cáncer, pero 6 años después se le encargó a un trabajador de mantenimiento del hospital, que se llevara la máquina, pero este no siguió las instrucciones y lo vendió en un depósito de chatarra. El peso de la máquina era más de 100 kilos, y con eso podría sacar algo de dinero vendiéndolo a un depósito, así que lo desmanteló y perforó el material radioactivo, y al terminar de desmantelar por completo la máquina, la trasladaron al depósito, y este iba goteando los restos del material radioactivo, porque igual contaminaron toda la ruta que siguieron, y solo por esas piezas, le pagaron 1.500 pesos, aproximadamente unos $78. Para esas alturas el material altamente radioactivo ya se había mezclado con los fierros, e inclusive con los demás que estaban en el depósito, y la empresa que compró el material del depósito de chatarra, lo usó para la construcción de varillas de acero, bases para mesas y sillas, aproximadamente unas 6.000 toneladas de material con radiación fueron distribuidas por medio país, e inclusive una parte se exportó hacia Estados Unidos. Nadie supo de lo ocurrido, hasta que en enero 16 de 1984, un camión que llevaba estas piezas a Nuevo México, rompió los detectores de radiación, y fue donde Estados Unidos advirtió a México de lo sucedido. Después de unos meses encontraron la camioneta, que aún tenía ese material en uno de los barrios más pobres de Juárez, ya que había sido robada, pero estaba expuesta al aire libre y contaminando toda la zona, inclusive a niños que jugaban. Cuando intentaron de alguna forma tratar de recuperar el material, ya era demasiado tarde, ya que se había distribuido por todas partes y más de 1.000 toneladas de varilla jamás se lograron encontrar, ya que estas fueron usadas para la fabricación de casas en diferentes estados. Imagina por un segundo estar en tu casa, y saber que tu casa fue construida con varillas de metal con alto nivel de radiación, donde te está haciendo muchísimo daño lentamente. Por eso es considerado el peor desastre nuclear de México, y hasta la fecha es uno de los descubrimientos más turbios y extraños que he visto. Catacumbas de París. En Francia, París, hay una red de túneles que antes eran minas, debajo de la tierra de la capital, que en realidad es un cementerio con miles de personas de diferentes épocas, debido que a finales del siglo XVIII, por los graves problemas de salubridad provocados por algunos cementerios de la ciudad y para evitar epidemias o enfermedades, se tomó la decisión de trasladarlos a un lugar debajo de la ciudad, y se estima que pueden haber más de 6 millones de personas enterradas en los túneles de la capital francesa. El recorrido de las catacumbas de París es normalmente de 45 minutos, y está extendida a casi 300 kilómetros bajo tierra. Lamentablemente no todos sus túneles están abiertos al público. Heracleion. En el año 2000, tras 2 años de investigación y búsqueda, un equipo de arqueólogos franceses y egipcios, encontraron una de las ciudades perdidas más buscadas del antiguo Egipto. Tonis Heracleion, era el nombre de esta muy vieja ciudad perdida, sumergida exactamente en la bahía de Abukir en Egipto. Está situada bajo 10 metros bajo el agua y aproximadamente hace más de 1200 años, se había convertido en el principal puerto de Egipto en negocios. Lamentablemente este puerto, o más bien ciudad, desapareció después de un cataclismo, fue aproximadamente hace 1000 años. Aún no se sabe cómo era exactamente esta ciudad, pero se dice que era grande y hermosa, y esta ahora se sigue buscando más piezas de esta. Sábana de Turín. Sábana o sudario, de Turín, es una tela de lino que mide aproximadamente unos 436 centímetros por 113, construida a finales del siglo XVII, y lo que caracteriza esta tela, es que muestra la imagen de un hombre que presenta traumas físicos.
El origen del rostro es aún desconocido, pero algunos debaten que es el rostro de Jesucristo después de su crucifixión, ya que con este fue envuelto cuando enterraron su cadáver. Sin embargo, la tela data de la Edad Media, cuando 4 décadas después de su desaparición se logró encontrar. Actualmente es propiedad de la Iglesia Católica, se encuentra en la Capilla Real de la Catedral de San Juan Bautista, en la ciudad de Turín, Italia, aunque si bien, la Iglesia Católica jamás ha dicho oficialmente que es el rostro de Jesucristo, aún así respeta la decisión y hasta la fecha es un completo misterio. Área 51. No es mentira saber que el Área 51 no es solo una base militar que alberga muchos misterios, sino también secretos, ya que base a ello, se han especulado demasiadas teorías respecto a la base, y entre ellas la que más famosa teoría es sobre los extraterrestres ovnis. En el año 1955, nació esta base militar, en el desierto de Nevada, donde primeramente se hacían pruebas nucleares, pues en esta base se han detectado a veces radiación o incluso lluvia ácida, o el cielo raro por esa zona. Los misterios sobre esta base es aún grande, pues si bien se han logrado ver cosas que no tendrían sentido que sean falsas, aún así, se dice que el mismo gobierno de los Estados Unidos ha falsificado fotos y vídeos de esta base, para que la gente siga creyendo ideas de que si esto es verdadero o falso. El famoso video de la supuestamente autopsia hacia un alien, resultó ser falso, pues solamente era un muñeco, pero por cosas como esta sigue la teoría en juego, de que se siguen falsificando pruebas del tema de los aliens. La base es una de las zonas más vigiladas y peligrosas, y los misterios que abunda siguen siendo especulaciones o a veces mentiras, pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que existan este tipo de cosas, o que solamente sea una base donde se hacen pruebas militares? Deja tu opinión en los comentarios. Isla Poveglia. Poveglia es una pequeña isla ubicada entre Lido y Venecia, justamente al norte de Italia, pero la isla se caracteriza más que nada por su muy oscuro pasado, tétrico y muy macabro. Por la década de 1920, en esta isla fue ocupada para hacer un hospital psiquiátrico, donde prácticamente el hospital está podrido, por la peste de los cuerpos de estos en el piso, y no solo eso, sino también existen edificios abandonados en descomposición, y increíblemente también un cementerio masivo. También se dice que en este hospital, se hicieron experimentos humanos, pero este último es solo un rumor. Esta isla no solo se llegó a ocupar nada más para eso, sino literalmente como un cuartel ultra aislado y como una tipo cuarentena para personas infectadas. Exactamente en el siglo XIV, existió a lo que hoy en mi opinión fue la peor pandemia de la historia, y probablemente la más famosa de todas, y por la cual salieron estas máscaras. Así es, hablamos de la vieja y famosa peste negra. Cuando sucedió todo esto, el virus estaba en cada esquina, y lo difícil estaba en los cuerpos, ya que habían muy serios problemas para lograr contener uno de estos y muy altamente infectado, y fue cuando se dio la idea de todo aquel que presentara un muy pequeño síntoma de este gran virus, era enviado forzadamente a esta isla, que se usó como cementerio y almacenamiento. Hasta el día de hoy sigue siendo aún un misterio esta isla, puesto que sigue abandonada, y si bien su pasado es muy oscuro por todo lo que sucedió ahí adentro, pues en el momento de la gran pandemia de la peste negra que marcó historia de la humanidad, se logró estimar que se quemaron más de 170.000 cuerpos y gente en esta isla, para lograr detener la masiva propagación de esta terrible enfermedad. Pergaminos del Mar Muerto. Los pergaminos, manuscritos o rollos del Mar Muerto, datan hace casi 2000 años y son uno de los mayores descubrimientos de la historia.
son más de 900 pergaminos, exactamente 972, mayormente escritos en hebreo, pero igual en griego y arameo, y fueron descubiertos en 1947, en Qumrán, exactamente en unas cuevas a 1,5 km tierra adentro, desde la costa noreste del Mar Muerto en Israel, de ahí su nombre, aunque igual se conoce como rollos de Qumrán. Lo que podría resumir del por qué es tan increíble este descubrimiento, es porque en resumen contienen las versiones más antiguas de la Biblia hebrea y otros textos judíos que datan de la época de Jesús. Aún se sigue tratando de averiguar qué tratan de decir algunos, puesto que la mayoría de los pergaminos están maltratados y sigue siendo hasta la fecha un misterio el quien escribió todo esto. Contacto alienígena en la prehistoria y objetos voladores en pinturas del medioevo. Bien, para este caso no hablaré uno por uno, sino por los dos, ya que no hay mucha diferencia entre estos, y como ya se había mencionado anteriormente respecto al tema de los extraterrestres, no solo se han llegado a ver en la actualidad, sino también en pinturas viejas, e inclusive en la prehistoria. Se han detectado estas cosas inclusive desde hace 17.000 años, o probablemente más, hasta en Bolivia se halla el famoso y misterioso fuerte de Samaipata, a 1950 metros sobre el nivel del mar, que contiene un petroglifo con una forma muy extraña. También en Puebla, México, se encontró unas piedras de jade, donde se puede ver a quien se cree que eran mayas intercambiando algo con algunos seres no identificados. Esto podría ser la prueba de que hubo algún tipo de contacto de seres de otros planetas. Se dice que hubo un pequeño contacto alienígena en la prehistoria por sus pinturas rupestres que se han recreado dibujos como se puede apreciar. A lo largo de la historia, han habido muchísimas recreaciones de objetos voladores o de seres no identificados como humanos, pero a pesar de que siguen siendo un misterio y una de las cosas más extrañas y aterradoras e increíbles que han habido, todo al final de al cabo es opinión de cada quien. Yo sí creo en esto y es respetable en lo que tú creas, pero hasta la fecha sigue sin tener una explicación, y por lo tanto sigue siendo un misterio. Kepler 1649 c. A 300 años luz de nuestro planeta Tierra, se encuentra el exoplaneta Kepler 1649 c, que fue encontrado con el telescopio espacial igual llamado Kepler de la NASA. Este planeta orbita en la estrella enana roja llamada Kepler 1649, solamente que las estrellas de este tipo emiten menos calor que nuestro Sol. Este tipo de estrellas enanas rojas, son una de las más comunes de la galaxia, y puede significarse que planetas como este puedan ser más comunes. Lo que se caracteriza de este planeta es que hasta la fecha, es el planeta más similar a la Tierra que se ha encontrado, ya que es muy similar a la Tierra en cuanto a tamaño, ya que supera a la nuestra por solo 1,6 veces más grande que nuestro planeta, y se encuentra en una zona habitable de su sistema solar, donde se ha podido ver que la posibilidad de que contenga agua líquida es muy alta, y con un clima casi idéntico al nuestro, porque su estrella anfitriona proporciona 25% menos que nuestro planeta, es decir que ella solo proporciona 75% en vez de 100, pero aún así se asemejan demasiado y no hay tanta diferencia. Su estrella anfitriona tarda 19,5 días terrestres en orbitar, y en resumen eso tardaría en acabar un año ahí. También su estrella contiene dos planetas en su órbita, el otro es Kepler 1649b y el otro que aún no tiene nombre, pero es muy similar a Venus. Se cree también que pueden haber más de 40.000 millones de planetas similares a este o a la Tierra, aunque todavía no está muy bien explorado, pero hasta la fecha es el planeta más similar a la Tierra. Lamentablemente no nos tocaría llegar a ver este gran viaje hasta ese planeta, y probablemente haya otro aún más similar a la Tierra que aún no se descubre.
solo sabemos el 5% de los océanos. Nuestro planeta Tierra se le puede llamar algo casi desconocido, puesto que increíblemente sabemos más del espacio que de nuestros propios océanos. Las criaturas que abundan ahí siguen siendo muchos misterios, e inclusive mitos en ocasiones, y eso si tenemos en cuenta que el 71% de la superficie de la Tierra son océanos. Por lo tanto, se ha estimado que solo se ha llegado a explorar un 5% de los océanos. También se puede añadir que sabemos muy poco de nuestros animales, porque hay muchísimos animales que ni creerías que podrían existir en nuestros océanos, y desde interesantes, extraños hasta mitos aterradores. Lamentablemente no se ha podido llegar un poco más bajo para descubrir nuevas criaturas, pero tal vez en un futuro se pueda ver todo eso. ¿Qué hay afuera del planeta? Bien, si aún no sabemos mucho de nuestro planeta Tierra, ya que con esto me refiero a que 70% de su superficie es agua la cual ni siquiera ha sido explorada, y lo que se tiene en cuenta, es solo un 5% explorado. Así que, se puede decir que sí es verdad que sabemos más del espacio que de nuestro propio hogar. Pero tampoco se podría decir que sabemos muy bien de ahí afuera, porque no se ha podido viajar muy lejos, con esto me refiero al propio ser humano, no con las máquinas que se han enviado a más planetas. Lo máximo que ha llegado el hombre, fue a la Luna, y en resumen se podría decir que no hay mucho que se pueda ver ahí, porque ya ni siquiera es un protoplaneta, es el único satélite natural de la Tierra. En resumen, la Luna es pura piedra, ya que la Luna antes era un protoplaneta llamado Tea, del tamaño de Marte, pero al chocar con el nuestro, hace unos 4.000 millones de años, hizo que desapareciera y dio origen al famosísimo satélite llamado Luna. Lamentablemente aún no se ha podido ir un poco más lejos de ahí, y con esto nos damos cuenta que no somos nada a comparación de lo que existe más allá del universo. Fin de la humanidad. Bien dice la frase, nada es para siempre. Y tristemente o afortunadamente, de cualquier lado que lo veas, es una realidad en todo sentido. Ya la humanidad ha estado a nada de llegarse a extinguir, ya sea por los conflictos y guerras que hay entre países, o por desastres naturales. Uno de ellos fue la vez que literalmente, estuvimos a un paso de extinguirnos. En Indonesia, aproximadamente hace unos 74.000 o 75.000 años, nuestro planeta acabaría por experimentar la mega erupción del volcán Toba. Fue uno de los peores catástrofes de la historia, inclusive considerado el peor apocalipsis jamás visto, puesto que este arrasó con todo su paso, y llegó a extinguir a varias especies que ni siquiera se supo algo de ellas. Cuando sucedió todo esto increíblemente a pesar de que estuvimos a punto de extinguirnos por la propia naturaleza, logramos sobrevivir, y se cree que solo quedaban en esos momentos, solo 1000 humanos en todo el mundo. Este supervolcán hizo cambiar prácticamente el clima después de lo sucedido. Hemos estado varias veces más a punto de morir, pero sin duda esa fue la más cerca, pero como te había comentado al principio, nada es para siempre, y se sabe que algún día probablemente nos lleguemos a extinguir, o no solo nosotros, sino tal vez hasta con nuestro mismo planeta. Lo último que me queda por decir, es que disfrutes cada día de tu vida, en cada momento y segundo. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero de todo corazón que les haya gustado, y también quería disculparme por andar muy inactivo en estos últimos meses, ya que fueron por cuestiones de trabajo, estudios y también por cuestiones de tiempo. Para la elaboración de este video, me tomó 3 meses. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se han quedado hasta el final y siguen disfrutando de mi contenido, ya sabes que me puedes apoyar con un like, suscribiéndote o simplemente compartiéndolo. Muchísimas gracias y hasta luego.